donde se decide cómo se va a integrar el banco se unifican las tres cajas que habían, la civil, la industria y comercio y la rural, en el Banco de Previsión Social. Vamos a informarle a la gente que estamos entrevistando en la mañana de hoy al señor Luis Humberto Pérez Insúa, integrante de JONASPU, que nos va a hablar directamente de lo que va a suceder el día 28 de noviembre en las votaciones o elecciones del Banco de Previsión Social. Él, como integrante del grupo de JONASPU, está dando, mejor dicho, explicaciones por qué los jubilados y pensionistas sí o sí debemos votar. Adelante, Luis. En el año 89, muchas asociaciones de jubilados y pensionistas se unificaron e impulsaron con mucho sacrificio, lluvia, frío, lo que viniera adelante, juntaron firmas para un referéndum en el cual se pedía que las jubilaciones y pensiones se ajustaran por el índice medio de salario, única garantía que se tenía para que las jubilaciones y las pensiones pudieran actualizarse, porque el sistema político daba después de la dictadura que nos había arrasado, entre otros, el correlato institucional 9, nos había sacado el beneficio de aguinaldo y algunas otras cosas más, entre ellos el retiro por edad, la jubilación por edad o pensión por edad, como quiera decirse. Y entonces se juntó firma para ese referéndum que después todo el pueblo uruguayo, porque no fueron solo jubilados y pensionistas, fuimos en aquel momento también los trabajadores y muchas otras personas que entendieron que era de justicia votar por lo que reclamaban esas asociaciones de jubilados y pensionistas. Posteriormente a eso, ganado el plebiscito y por consiguiente el gobierno tenía que adoptar esas decisiones, se funda la UNASPU, que es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Es la que hoy nos representa en el BPS. En el año 92, por primera vez desde el año 66, que se votó la reforma a la Constitución, por primera vez en el año 92 se integra el Banco de Previsión Social con representantes de los empresarios, de los trabajadores y de los jubilados, que ese era el sentir del pueblo uruguayo cuando votó en las elecciones del año 66. De entre medio tuvimos el Pachecato, tuvimos la dictadura y tuvimos el primer gobierno de Sanguinetti. Pero en esos años también el presidente de la calle, junto con Sanguinetti, anularon los consejos de salario. Entonces volvimos a caer en que el índice medio de salario no existía, porque los salarios se daban a voluntad del gobierno y de los empresarios. Hasta que nuevamente, en el periodo más adelante, logramos que se restituyeran los consejos de salario, que inciden mucho en cuánto van a ser el aumento a las jubilaciones y pensiones. Porque si aumentan los salarios, el índice medio se establece en una relación que los jubilados van aumentando su capacidad, su poder adquisitivo, su capacidad de compra, sus vintencitos para ir al almacén, a la verdulería. Desde 2005 en adelante, a nosotros, el gobierno de turno en ese momento, de ahí para acá, hasta 2019, se nos aumentaba en el índice
de acuerdo a lo que fuera mejor, si lo que convenía más a los trabajadores, porque se recuperaron los consejos de salario, ¿qué era lo que convenía más a a los jubilados y pensionistas? ¿Ajustar por inflación o ajustar por el índice medio de salario? Entonces, iba otorgando esos aumentos, pero además comenzó a otorgar un aumento a mitad de año a las jubilaciones de menor nivel, porque si aplicamos un determinado porcentaje sobre este piso, da un pequeño valor, pero si lo aumentamos sobre este otro piso, el valor va a ser grande así. Quiere decir que eso beneficia precisamente a las jubilaciones más altas y a las pensiones más altas, y las más bajas quedan siempre comprimidas. Entonces, ese aumento que se daba a mitad de año, lo que hacía era subir en las jubilaciones de menor rango, de menor cantidad de dinero, para que cuando viniera el aumento general, que por ley lo tiene que dar el gobierno a partir del 1 de enero de cada año, por el índice medio de salario, tuvieran un piso más alto para aplicar ese aumento. Así venimos hasta este nuevo cambio de gobierno. Este cambio de gobierno que se sucede aplica a rajatabla la ley. Y eso significó ya en enero de este año para acá una pérdida de salario real de los jubilados, o sea, una pérdida de jubilación real, porque el gobierno aplicó estrictamente la ley, o sea, el índice medio de salario, y la inflación fue bastante mayor. Esa diferencia entre el índice medio de salario y el índice de la inflación significó una pérdida real de compra a partir del primer mes que cobramos el aumento. Con ese primer mes que cobramos el aumento ya estábamos perdiendo poder adquisitivo, porque además los precios se habían actualizado. ¿Por qué es entonces aconsejable que este 28 de noviembre se vote a qué lista? Nosotros, la propuesta nuestra es que voten la lista 1, que ya desde el año 92, o sea, con don Luis Alberto Colotuso, que fue quien empezó, fue el primer director social que tuvimos, con el doctor Gesestari, con el maestro no recuerdo el nombre, Fernández, y después con Sisto Amaro. En todos esos periodos hemos venido rescatando poder adquisitivo de las jubilaciones, pero hemos venido avanzando en derechos y en representación ante los organismos oficiales. Ahora, en este momento, nos encontramos frente a la directiva que se está recortando la salud para los jubilados, para los pobres, los controles que se ejercen en los residenciales o como le llaman ahora, como un eufemismo, lugares donde de larga estadía, los LPEM que le llaman ellos, larga estadía para las personas, establecimiento de larga estadía para las personas mayores, donde son verdaderos moderados porque son muy pocos los que tienen el control. Salud Pública debe ocuparse de la parte de salud y el MIDES de toda la parte hotelera, digamos. Condiciones de los baños, condiciones de edilicia y todo ese aspecto. Y Salud Pública, todo lo que concierne a la salud. Y no se está cumpliendo. Ellos mismos reconocen que son muy pocas las que están controladas cuando hay más de 1000 que están funcionando. Entonces lo aconsejable es que sí o sí los pensionistas que quieran defender su derecho deben hacerlo a través de la lista 1. Sí, nosotros entendemos eso y vamos a trabajar, estamos ya trabajando y en la semana que viene tendremos las listas a disposición. Ya en este momento tendríamos las listas a disposición para que quienes deseen votar la lista 1 puedan tenerla y ese sería ejercer el voto. Quiero recordar una cosa,
en la página de la Corte Electoral, pero además cualquier compañero que esté en la bajo o menos conocimiento, pero es bajo jubilado, lo puede buscar, o capaz que nuestro nieto lo puede buscar en la web, en la tablet, en el teléfono inteligente, corteelectoral.gov.uy, y donde dice buscador de padrones. Usted ahí pone su nombre o su número de credencial cívica y le va a decir si está habilitado a votar o no. Si está habilitado a votar en la semana que viene, cuando se publique el plan circuital, por el mismo conducto o por muchas personas que vamos a estar dispuestas a brindar ese servicio, podemos decirle en qué lugar vota. Porque ahora lo que se está buscando es que, porque se detectó en la elección anterior, de que hay lugares que no tienen accesibilidad a personas mayores que tienen dificultades para asistir. La propaganda del gobierno que se transmite a través de los medios de comunicación masivos, que aparentemente están todos alineados con el gobierno, insisten que después de 75 no estamos exonerados de ir a votar. Yo quiero recalcar lo que recalcamos todos los jubilados: no tenemos derecho a renunciar a nuestros derechos. Por consiguiente, quienes tenemos, como yo, más de 75 años, es un deber moral, como es un deber moral ir a votar para elegir quién nos va a representar como presidente de la República. Más que un derecho, que una obligación que se nos imponga, es un deber moral ejercer nuestro derecho al voto. Y en mi caso les propongo y les invito a todos ustedes que voten la lista 1. Gracias, querido Luis Humberto Pérez Insúa, no nos da más el tiempo. Ha sido un gusto, un placer charlar contigo, y más sobre la fecha vamos a volver a molestarte para que sí ya nos puedas dar más información con referencia a las elecciones y votaciones. Sí, es obligatorio, pasado inclusive los 75 años. Aquella persona que entienda que tiene que ir a defender sus derechos puede ir a votar siempre y cuando esté en condiciones de viajar, digamos, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo, Ricardo. Pero también busquemos antes en el padrón si estamos habilitados o no. Perfecto. Porque hay ciertos sectores que están jubilados por discapacidad o por algún beneficio especial que se ha otorgado, que se le ha cargado al Banco de Previsión Social. El BPS no los incorporó en la lista de votantes. Perfecto. Entonces, primero buscarlo o pedir a alguien que nos busque en el buscador, como yo decía, corteelectoral.gov.uy, que nos aparece enseguida, y donde dice buscador de padrón, ahí ponemos o nuestro nombre, si tenemos la credencial, mejor nuestro número de credencial. Y ahí nos va a aparecer si estamos habilitados o no. Otra información, se dice se puede votar con credencial o con cédula. Aclaremos, no es tan así con credencial o con cédula. Los que somos ciudadanos uruguayos debemos votar con la credencial, no se nos acepta otro documento. La cédula de identidad es lo que para todas las personas extranjeras que estando trabajando en Uruguay, estando residiendo y trabajando en Uruguay, y están afiliados al BPS, deben votar. Pero si no tienen la nacionalidad, todavía no tienen credencial cívica. Entonces, ellos sí tienen que acreditar su identidad con la cédula, su identidad con la cédula de identidad que nos entrega el Ministerio del Interior. Muchas gracias, compañero Ricardo, y muchas gracias a emisora Guardavoz. Emisora Guardavoz, que te agradece a ti esta gentileza, y además decirle a la audiencia que esos días mediantes, llaman a la emisora y nosotros con mucho gusto informaremos a todas aquellas personas
que deseen ir a votar. Gracias, Luis Humberto Pérez Insúa, muy amable. Muchas gracias nuevamente.